Hola amigos, bienvenidos a nuestro informativo semanal. Hoy es domingo 1 de febrero de 2015. Una vez más les ofrecemos las noticias de nuestra iglesia. Comenzamos con nuestro resumen. Islas de Misericordia. Esto es lo que el Papa quiere que sean las parroquias siempre, pero especialmente en este tiempo de Cuaresma. Así lo ha publicado en su mensaje para este año. Un equipo de investigadores ha encontrado una nueva biografía de San Francisco de Asís, hasta ahora desconocida y escrita poco después de su muerte. Cientos de cruces esculpidas en piedras y nombres de mártires han sido descubiertos en el desierto de Arabia. Son del siglo V. El gobierno de Chile, presidido por la socialista Bachelet, ha aprobado una ley en la que se permite la legalización del matrimonio homosexual y las de pareja de hecho. El secretario de la Conferencia Episcopal Española ha denunciado una inquisición laica en la que se quiere sacar a la Iglesia Católica de la vida pública. Como todos los años, el Papa ha publicado su mensaje para la Cuaresma. Este año está centrado en pedir a todos, especialmente a las parroquias, que sean islas de misericordia. Esta semana se ha presentado en el Vaticano el mensaje anual del Papa para la Cuaresma. Cuánto deseo que los lugares en los que se manifiesta la Iglesia, en particular nuestras parroquias y nuestras comunidades, lleguen a ser islas de la misericordia en medio del mar de la indiferencia, ha pedido el Papa. El texto se concentra sobre el concepto importante para el Papa de superar la globalización de la indiferencia. Dios no es indiferente a nosotros, explicó el Papa en el mensaje. Cada uno de nosotros le interesa, insistió. Su amor le impide ser indiferente a lo que nos sucede, pero ocurre que cuando estamos bien y nos sentimos a gusto, nos olvidamos de los demás, algo que Dios Padre no hace jamás. No nos interesan sus problemas, ni sus sufrimientos, ni las injusticias que padecen. Entonces nuestro corazón cae en la indiferencia. Si el mundo tiende a cerrarse en sí mismo y a cerrar la puerta a través de la cual Dios entra en el mundo y el mundo en él, así la mano que es la Iglesia, explicó el Papa, nunca debe sorprenderse si es rechazada, aplastada o herida. La indiferencia es una tentación real, incluso para nosotros los cristianos, y como consecuencia se necesita escuchar cada Cuaresma el grito de los profetas que levantan su voz y nos despiertan. Tomás de Celano había escrito 2 biografías de San Francisco, esto es lo que sabemos hasta ahora. Sin embargo, se ha descubierto una tercera, que contiene detalles inéditos de la vida de San Francisco de Asís. Surgen nuevos aspectos de la vida de San Francisco en la segunda, Vida del Santo de Asís, desconocida hasta ahora y contenida en un manuscrito aparentemente insignificante y que no figura en los catálogos de la biblioteca porque forma parte de una colección privada. Lo escribe el Observatore Romano. Se trata de un pequeño códice franciscano en sentido literal, humilde y pobre, sin decoraciones o miniaturas, explicó al periódico de la Santa Sede el autor del descubrimiento, el medievalista Jacques Dalarun. El texto, obra inédita de Tomás de Celano, estaba por ser subastado, pero tras una negociación fue comprado por el Departamento de Manuscritos de la Biblioteca Nacional de Francia. En el manuscrito hasta ahora inédito sobre la vida de San Francisco hay un episodio que conocíamos bien, pero narrado de forma un poco diferente, se refirió Dalarun. Se habla de un viaje de San Francisco a Roma, pero no como el de una persona ya convertida que ha abrazado la vida religiosa. En este caso, se cuenta el viaje de negocios de un mercader que se sorprende por la pobreza de los mendigos que se encuentra cerca de San Pedro, y se pregunta si él sería capaz de vivir una experiencia semejante. En esta nueva biografía del Santo de Asís, Tomás añade otros detalles muy concretos y realistas. Explica que Francisco reparaba los agujeros de su túnica usando fibras de las cortezas de los árboles o de hierbas que encontraba en los campos, como hacía quienes no tenían absolutamente nada, ni siquiera los instrumentos para remendar. El medievalista también dijo, estaba buscando este texto desde hace 7 años,
Durante mis estudios había encontrado fragmentos y algunas huellas, y todo parecía indicar la existencia de una suerte de leyenda intermedia de Tomás de Celano, posterior a la primera redacción y anterior con respecto a la segunda. El nuevo texto fue inscrito en un lapso de tiempo que va de 1232 a 1239. Arabia tuvo un pasado cristiano donde abundaron los mártires. Esto ha salido a la luz recientemente, puesto que se han descubierto cientos de cruces grabadas en piedra en una zona desértica. Una selva de cruces esculpidas en las rocas del desierto de Arabia Saudita, signo de la presencia de una vivaz comunidad cristiana alrededor del siglo V después de Cristo, es el descubrimiento hecho por un grupo franco-saudí de arqueólogos guiados por Friedrich Imbert, profesor de la Universidad de Aix-Marsella. La zona se llama Bir Heima o Abar Heima, un nombre que se refiere a la zona de pozos conocida desde la antigüedad. Las cruces, afirma Imbert, no son las únicas conocidas en Arabia del Sur y del Este, pero son sin duda las más antiguas cruces cristianas en un contexto datado en el año 470 de nuestra era. Con las cruces hay mezclado textos. El conjunto de las inscripciones se extiende por más de 1 kilómetro, con una serie de nombres en una forma que se puede definir una lengua aramea local. Ellas representan una lengua árabe preislámica o más precisamente una lengua nabateo-árabe. Las inscripciones se colocan en el periodo del reino imairita de Suribil Yaqub, que ha gobernado Arabia del Sur del 470 al 475. Durante su dominio habrían iniciado las persecuciones de los cristianos. Es interesante notar que entre los nombres escritos entre las cruces hay nombres como Martad y Rabí, ambos inscritos en la lista de los mártires de Najrán, en el así llamado el libro de los Imairitas. A fines del siglo III después de Cristo, en Arabia del Sur estaba la dinastía Imairita, que reinó por 150 años. Esta permaneció neutral entre los dos grandes imperios bizantino y persa, eligiendo el hebraísmo como religión. Por su parte, el cristianismo se difundió en Arabia a partir del siglo IV. Hacia el año 470-475, Yusuf du Nuwas usurpa el trono imaitita y es el que ordena la masacre de los cristianos de Najrán. Los cristianos sobrevivientes envían un pedido a Caleb, rey de Etiopía, que envía una expedición militar en socorro de los perseguidos. El ejército de Yusuf es derrotado y se instaura en Arabia un reino cristiano. Tal reino será un protectorado etíope hasta la conquista del Islam. Para Friedrich Imbert, las cruces y las inscripciones son el más antiguo libro de los árabes, escrito en las piedras del desierto, una página de historia de los árabes y del cristianismo. Chile ya tiene una ley que reconoce el matrimonio homosexual. Ha sido aprobado por el gobierno chileno, en el que tiene también democracia cristiana. El Congreso chileno aprobó este miércoles un emblemático proyecto de ley que reconoce la unión civil de parejas heterosexuales y homosexuales, luego de más de 4 años de tramitación, y para su entrada en vigor solo hace falta la firma de la presidenta Michelle Bachelet. La normativa aprobada crea el estado civil de conviviente legal, fijando un nuevo régimen patrimonial para las parejas que opten por esta unión, sin importar si son o no del mismo sexo. El objetivo es entregar una protección patrimonial y derechos civiles para los contrayentes, regulando los efectos de su vida afectiva en común de forma estable y permanente. El llamado de acuerdo de unión civil fue refrendado por el Senado y la Cámara de Diputados, después de haber cursado un tercer trámite en una comisión mixta de ambos estamentos, que introdujo los últimos cambios a la iniciativa, que luego de este trámite quedó en condiciones de ser promulgado como ley. El secretario de los obispos españoles, Gil Tamayo, ha denunciado que existe una inquisición laica que niega a la Iglesia a opinar públicamente sobre temas sociales. El secretario general de la Conferencia Episcopal Española, José María Gil Tamayo, ha indicado que el hecho religioso en este mundo se ha sometido a sospecha. Se le asocia a violencia, fundamentalismos, a elemento perturbador de la convivencia. Se establece una inquisición laica, ha advertido.
En una conferencia titulada La presencia pública de la Iglesia, Gil Tamayo ha precisado que el espacio público puede estar amenazado por fundamentalismo, pero también por un laicismo excluyente. Por ello, ha instado a los cristianos a hacer en el espacio público reine una laicidad positiva e integradora, y que el hecho religioso no se relegue al ámbito de lo privado para superar la invisibilidad de la fe en este mundo. También ha rechazado el contagio de la ideologización de la presencia cristiana, calificando a unos, los que ponen en primer plano la justicia, de progresistas, y a otros, los que ponen en primer lugar el derecho a la vida o a la educación, de conservadores. ¿Por qué no tomamos el mensaje completo y no lo parcializamos a gusto del consumidor?, se ha preguntado. Por otro lado, ha lamentado que se releguen derechos como el de la libertad religiosa y se habla incluso de derechos a la blasfemia, que es un atentado a la dignidad. A continuación, nuestro comentario editorial de esta semana. Esta vez el Padre Santiago Martín nos habla sobre la apertura de beatificación de Chiara Lubich. Esta semana se ha abierto en la diócesis de Frascati, muy cerquita de Roma, la causa de beatificación de Chiara Lubich, la fundadora del movimiento de los focolares. Me hubiera gustado referirme a ello en la meditación sobre la actualidad de la semana pasada, pero realmente no pude hacerlo, aunque en nuestro noticiario ya anticipamos la información. Sin embargo, urgía comentar lo que estaba pasando en este congreso para representantes de movimientos con vista a la preparación del próximo sínodo. Chiara Lubich es, estoy convencido, uno de los grandes personajes de la Iglesia del siglo XX. Menos conocida que otros, un San Juan Pablo II, San José María Escrivá, la Beata Teresa de Calcuta. Eso no significa que sea una desconocida, pero ciertamente menos conocida para el gran público. Sin embargo, su influencia de tipo espiritual, no solo a través del movimiento que ya fundó los focolarinos, es extraordinaria, y estoy convencido de que será cada vez más importante, más intensa. La experiencia espiritual de Chiara Lubich surge, por supuesto, desde su bautismo, desde su relación personal con Dios, pero sobre todo en ese contexto de la Segunda Guerra Mundial, cuando su ciudad, Trento, estaba siendo intensamente bombardeada por los alemanes para impedir el avance hacia el norte de los norteamericanos que ya habían desembarcado en Italia. En ese contexto, esta entonces joven muchacha, que era maestra de novicias de la Tercera Orden Seglar allí en Trento, con un grupo de compañeras empieza una experiencia que hoy es ya uno de los grandes movimientos de la Iglesia. Esta experiencia estaba basada en unos conceptos muy sencillos, pero que después se desarrollaron con una extraordinaria riqueza de matices espirituales. Tanto que me atrevo a decir que, aunque Chiara Lubich no fue, desde luego, una monja de clausura, pero sí que fue una auténtica contemplativa, una verdadera mística. Repito, probablemente una de las místicas más importantes del siglo XX. Ella parte de un concepto: Dios existe y Dios es amor. Punto de partida, repito, elemental, sencillo, básico, que cualquier católico tiene que tener. Dios existe, Dios es amor. Y esto fue tan importante en todos los momentos de su vida. En aquel momento inicial, cuando, según ella cuenta, caían las bombas y buscábamos algo que las bombas no pudieran destruir, una casa, un afecto, un trabajo, todo se lo podía llevar la guerra. Y sin embargo, había algo que permanecía y que las bombas no podían acabar con ello: el amor de Dios por nosotros. Dios existe y Dios es amor. Fue tan fuerte esta fe y esta experiencia del amor de Dios que en una ocasión Chiara Lubich dijo que ella quisiera que cuando muriera en su tumba apareciera esa frase que está en la primera carta de San Juan: nosotros hemos conocido y creído en el amor de Dios. Dios existe y Dios es amor. Y ese amor de Dios, para ella y para sus compañeras, se hacía experiencia. Se hacía experiencia porque tocaban la presencia del Señor en medio de los discípulos, cuando había entre esos discípulos el amor recíproco, tal y como Cristo había prometido en Mateo 18:20, donde 2 o 3 están unidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. El Cristo al cual se toca, el Cristo que vuelve a llenar de fuego, de entusiasmo tu corazón, como ocurrió
con los discípulos que huían camino de Emaús. Pero otras veces no había experiencia, lo que había era dolor, lo que había era fe. A veces era experiencia del amor de Dios y otras veces no, otras veces había fe, había oscuridad. Esos eran los momentos que Chiara Lubich identificó con la comunión con el crucificado, con aquel crucificado que poco antes de morir gritó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y ella se abisma en esa comunión con el crucificado, al cual llama Jesús abandonado. Se abisma como la esposa que no quiere dejar al esposo, mucho menos cuando el esposo la necesita más, es decir, cuando está sufriendo, cuando está con un problema. Cristo en medio de los discípulos, Cristo presente en el dolor y una persona agradecida, una persona enamorada que quiere estar siempre con Él, gozando, disfrutando de su compañía o bien teniendo fe, estando a su lado, viviendo esa unión mística con el Señor en esos momentos a veces angustiosos y terribles que son los momentos de oscuridad. Todo esto generó una extraordinaria dimensión apostólica. Ese florecimiento de un movimiento que en muy poco tiempo está en casi todos los países del mundo. Y eso fue posible también porque descubrieron otra cosa, eso que el Señor dice en lo que se llama el Testamento de Jesús, poco antes de dejar el cenáculo para salir hacia el huerto de los olivos, cuando habla al Padre y dice delante de sus discípulos: Padre, que sean uno, como tú y yo somos uno, para que el mundo crea. Chiara Lubich entiende que la clave del éxito apostólico está en la unidad, que sin unidad lo que haces con una mano, incluso a veces con gran esfuerzo y fatiga, lo destruyes, lo deshaces con la otra, porque un reino dividido no puede progresar. Por lo tanto, Jesús en medio de los discípulos, Jesús presente en el dolor, Jesús abandonado, la unidad. Tres claves de la riquísima espiritualidad, de la fecundísima espiritualidad de los focolarinos de Chiara Lubich. Pero falta una muy importante, que no es un colofón decorativo, falta lo que para ella significó la Virgen María. Nunca olvidaré una meditación que empieza diciendo: entré un día en una iglesia. Entré un día en una iglesia y le pregunté a Jesús: ¿por qué has encontrado la forma de quedarte aquí siempre entre nosotros en la Eucaristía y no has encontrado la manera de dejarnos a tu madre también aquí entre nosotros? Y entonces dice Chiara Lubich que sintió que el Señor, por supuesto con los oídos del alma, que son los que mejor escuchan la voz de Dios, que sintió que el Señor le respondía: porque quiero verla representada, presente en ti, quiero verla en ti. Es decir, ser María que disfruta de estar con Jesús en medio de la comunidad, ser María que socorre a Cristo crucificado en el prójimo o en los dolores personales, ser María que trabaja por la unidad de los hijos, ser María. Esta es la vocación última, el secreto de los focolarinos, el secreto de Chiara Lubich. Ella, repito, ha sido una de las grandes místicas de la Iglesia. Estoy convencido de que cada vez más será reconocido y desde luego le doy gracias a Dios por haber tenido personalmente la oportunidad de conocerla. Le doy gracias a Dios porque sigue llenando a su Iglesia con el ejemplo de nuevos santos que son nuestros intercesores y que son un ejemplo para poder seguir nosotros también nuestro propio camino hacia Cristo. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Si quieren estar al día de todo lo que ocurre en nuestra iglesia, puede consultar nuestra página web de noticias y apologética católicosonline.org. Que el Señor les bendiga y hasta la semana que viene, si Dios quiere.